bonito año, que tengan un excelente 2021, que este año sea un año mucho mejor que el año anterior y que todas las metas suyas, propuestas, se cumplan y bueno, esperemos que cosas buenas y mejores se den en este año 2021, muchachos. Que este sea un año de muchas oportunidades para ustedes, para sus familias. Y bueno, y en pos de eso, pues desearles obviamente a ustedes y a sus familias representados en cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de algo que justo en días anteriores, mientras estábamos analizando un poquito este tema de lo que es las metodologías ágiles, surgió un tema muy importante que me parece que es necesario que lo podamos revisar, tomando en cuenta de que es algo, bueno, es algo que se está generando como una tendencia, incluso se le considera como un nuevo modelo para el desarrollo de aplicaciones de software. Y esto tiene que ver con la parte de lo que es el famoso TDD. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el TDD. ¿Qué es esto del Test Driven Development? Obviamente, que en su traducción al español tiene que ver con la parte de lo que es el desarrollo orientado a pruebas. Entonces, básicamente, el autor Esger Dijkstra dice que el testing de software puede verificar la presencia de errores, pero no la ausencia de ellos. Entonces, hace algunos años atrás se viene dando un cierto tipo de paradigma en cuanto a cómo nosotros podemos ir implementando mayor calidad a la hora de producir software. Cuando nosotros hablábamos en alguna de las clases, no sé si ustedes recuerdan, nosotros comenzamos a hablar de algo que tenía que ver con la parte del Six Sigma. Cuando nosotros hacíamos referencia a este Six Sigma, nosotros hablábamos justamente de los productos cuando nosotros queremos incrementar la calidad de ellos. Entonces, cuando hablamos de elementos tangibles, como por ejemplo productos que se pueden fabricar y que nosotros los podemos ver, tocar, es muy fácil darse cuenta, nosotros podemos obtener varias perspectivas de lo que es la calidad para un producto. Por ejemplo, nosotros podemos obtener una característica de calidad por el material con el que está hecho, podemos obtener una perspectiva de calidad por los beneficios que recibimos de un determinado producto, podemos percibir la calidad incluso en el costo-beneficio. Pero si ustedes se dan cuenta en todo este esquema, siempre hay una percepción que nosotros vamos teniendo con respecto a estos determinados elementos. Uno de los ejemplos más importantes y que se relaciona mucho con lo que vamos a hablar del TDD es justamente el tema de lo que hablábamos, ¿no? De este proceso de mejora denominado el Six Sigma, que me parece que ya lo habíamos conversado, pero si no, es importante conocer. Esto se genera un poco en las cadenas de producción de Toyota. Allá, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros encontramos, no? Generalmente la calidad de un producto se le aplicaba, ¿no? Desde que el producto empezaba a ser transformado hasta cuando el producto acá era terminado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos o qué es lo que se hacía antes, no? Que los controles de calidad, ¿no es cierto?, se los realizaba no en todas las etapas del proceso, sino una vez terminado el producto. Entonces, durante este flujo que nosotros tenemos aquí marcado, de llegar desde el punto inicial hasta este punto final, había una cantidad importante de productos que terminaban con errores. ¿Qué es lo que hizo en su momento el Six Sigma? Como yo les mencionaba, el principio de esto era justamente ir tomando en cuenta el hecho de que nosotros podríamos tener, ¿no es cierto?, un producto que va a ser elaborado hasta llegar, ¿no es cierto?, a un producto terminado,
Pero ¿cuál era la visión en este caso de este tipo de forma de trabajo? Era que los controles de calidad se los pueda ir estableciendo en todas las fases del proceso. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué garantizaba, no? Que si yo ponía aquí controles de intermedio de calidad, por ejemplo, pongámoslo así, ¿qué sucedía? Que el momento en que llegaba mi producto acá, la cantidad de errores que íbamos a encontrar eran muchos menores que lo que teníamos en el primer modelo definido. Ahora, pensemos esto desde una perspectiva de software. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos haciendo o cuando estamos produciendo software? Hay una analogía entre estas formas de trabajo. Generalmente nosotros, bueno, en función de las experiencias personales que tengamos a la hora de construir software, vamos a encontrar escenarios en los cuales nosotros vamos o podemos trabajar, ¿no es cierto?, o al momento de construir una aplicación, nosotros vamos a percibir de un modelo, de un diseño, de una historia de usuario, de un modelo de un prototipo. Podemos partir de requerimientos, ¿no es cierto? Podemos partir de nuestras historias de usuario, de los PBIs. Pero la idea es que todo esto va a llegar a un producto funcional. Y aquí algo que justamente cuando hacíamos referencia a lo que eran las metodologías ágiles, es justo esta forma de trabajar, por ejemplo, con prácticas como el TDD. De hecho, ya vamos a ver que el TDD es una propuesta hecha por el mismo creador de lo que es Extreme Programming, por Kenbeck, quien también motivó esto de las metodologías ágiles a través del manifiesto. Y lo que se quiere hacer, pues, es implementar, en este caso, una técnica de ingeniería de software con el cual nosotros podamos ir construyendo parte por parte, ¿no es cierto?, nuestra solución de aplicaciones, pero aquí toda esta construcción que nosotros la vamos a hacer es justamente implementando pruebas unitarias a lo largo de todo el proceso de construcción de software. Es decir, nosotros, esta forma de programar está orientado justamente a está orientada a incrementar la calidad de los aplicativos de software dentro de este proceso de construcción. Por eso es importante hablar de esta analogía que teníamos con la parte del Six Sigma, porque a la postre, cuando nosotros lleguemos aquí en el segundo escenario, ¿no? A diferencia del primero, nosotros vamos a tener una menor cantidad de errores o el producto va a estar validado en función de todas las expectativas que se han ido trabajando de la mano con la parte del usuario. Entonces, es muy diferente que nosotros comencemos o intentemos hacer pruebas unitarias una vez que los componentes estén construidos, obviamente irlas desarrollando como parte del proceso de codificación de software. Recuerden que lo que nosotros estamos viendo cuando hablamos de metodologías ágiles, también estamos hablando de prácticas. Y estas prácticas obviamente tienen que verse reflejado en productos que de una u otra manera nos ayuden de una manera clara a obtener productos mucho más robustos, estructurados, con la menor cantidad de errores. Ahora, hablemos que TDD, dentro de lo que son las metodologías, se constituyen en prácticas funcionales a la hora de construir aplicaciones. Entonces, un poquito con esta pequeña introducción, podemos decir lo siguiente, ¿no es cierto? Que en este caso, que el Test Driven Development o el TDD, o el desarrollo dirigido por test o por pruebas en castellano, es una técnica de ingeniería de software para poder diseñar software, obviamente tomando en cuenta esa redundancia. Como su nombre indica, esta técnica dirige el desarrollo de un producto eh, a través de ir escribiendo pruebas, generalmente son pruebas unitarias. Ahora, aquí vamos a encontrar algunos diferentes tipos de prueba. Tenemos las pruebas generales, tenemos pruebas de integración y las pruebas unitarias. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tipos de pruebas? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de pruebas generales, generalmente estamos hablando de todas las pruebas que se desarrollan dentro de nuestro software
Pero cuando estamos hablando de este tipo de pruebas, estamos hablando de módulos que tienen que trabajar de manera vinculada entre ellos. Cuando hablamos de pruebas de integración, básicamente no estamos hablando de pruebas de módulos, sino estamos hablando de funcionalidades que se integran con otro tipo de elementos para poder interactuar. En cambio, en un nivel mucho más abajo, digamos, en un nivel mucho más granular, encontramos de las pruebas unitarias. ¿Qué les caracteriza a las pruebas unitarias? Es justamente esta forma, es la independencia que tienen entre ellas para poder realizarse o para poder generar este tipo de pruebas. Ya vamos a ver que una de las características del TDD es justamente orientarse mucho hacia el caso de las pruebas unitarias. Eso no quiere decir que cuando hablamos de pruebas de TDD solo vamos a hacer unitarias. Se pueden hacer pruebas de integración, pero ahí sí necesitamos incluso la capacidad de incluir otro tipo de elementos para que este tipo de pruebas se las pueda desarrollar, ¿no es cierto? Utilizando otro tipo de componentes, especialmente componentes visuales. El TDD, como hablábamos, esta técnica fue desarrollada por Ken Beck a finales de la década de los 90 y forma parte de la metodología Stream Programming, ¿no? En este caso, el autor y los seguidores de TDD aseguran que con esta técnica se consigue un código mucho más tolerante al cambio, robusto, seguro, más barato de mantener, incluso una vez que uno se acostumbra a poder utilizarlo, promete una mayor velocidad a la hora de desarrollar. Fíjense aquí que algo que llama mucho la atención es justamente de tener software que sea lo suficientemente robusto, barato de mantener. Miren, algo que nosotros habíamos hecho énfasis en temas anteriores era justamente el hecho de que dentro de lo que es el desarrollo, la producción de software, la etapa de mayor digamos, donde se centra la mayor cantidad de costos dentro de un producto de software es justamente la parte de la parte del mantenimiento. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿no? De que ese es un problema a nivel de industria de software, el hecho de tener rubros necesarios y suficientes como para mantener y poder solventar económicamente un proyecto de software, si es que esta técnica a mí me ayuda a que estos costos sean mucho más bajos, pues obviamente dentro del contexto de lo que hemos venido hablando de las metodologías ágiles, sin duda esta práctica a la hora de construir aplicaciones, pues me va a ayudar de una manera significativa el hecho de que nosotros podamos tener un software mucho más robusto, como decían, incluso un software mucho más ingenieril, no va a ser un código de pronto escueto, y eso es lo importante o la importancia que tenemos a la hora de desarrollar este tipo de aplicaciones. Y obviamente, miren, algo que también hay que recordar es que cuando uno ya se acostumbra a desarrollar con este tipo de técnicas, pues nosotros podemos obtener mayor velocidad en cuanto al tiempo a la hora de desarrollar soluciones de software, ¿no? Eso como una práctica a los equipos de desarrollo que forman parte de las metodologías ágiles puede ser una oportunidad, obviamente, para tener productos mucho más estructurados en la mayor cantidad de tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las tres leyes que se hablan a nivel de TDD? Robert Martin describe la esencia del TDD como un proceso que tiene las siguientes tres reglas. La primera regla que se centra TDD es no escribir código de producción sin antes de escribir un test que falle. Es decir, ya vamos a darnos cuenta que dentro de la estructura de un TDD, uno de los primeros elementos que vamos a encontrar son los test de falla. Entonces, no podemos poner en producción nada sin antes validar que este código haya fallado o que haya sido testeado con el fin de encontrar este tipo de inconsistencias. Otra de las reglas dice no escribir más de un test unitario suficiente para fallar y no compilar, en este caso, obviamente, es fallar.
Y la otra regla nos dice no escribir más código del necesario para hacer el test. Es decir, aquí nosotros vamos a darnos cuenta que cuando estamos construyendo aplicaciones utilizando esta técnica de pruebas unitarias, la idea es que nosotros debemos partir de escenarios donde no vamos a conocer realmente desde el inicio qué es lo que nosotros vamos a codificar. Sencillamente vamos a ir adaptando la funcionalidad en función de las reglas que vamos a ir trabajando de la mano, en este caso, con el usuario, con las personas que formen parte de nuestro proyecto y que estén retroalimentando esto de manera continua. Las tres leyes se derivan en la repetición de lo que se conoce como el ciclo Red-Green Refactor. Este ciclo que conocemos como el Red-Green Refactor es una secuencia lógica que nosotros vamos a tener dentro de lo que es nuestras pruebas unitarias o nuestro código TDD a la hora de implementarlo. ¿Por qué red? Porque obviamente en un inicio todo nuestro proceso, todo el proceso del TDD tiene que fallar, porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar los diferentes tipos de errores. El green, obviamente, cuando nosotros entendemos y adaptamos la funcionalidad, y el refactor, obviamente, va orientado a la parte de nuestro código, a la parte de la refactorización, es decir, aquí es donde nosotros comenzamos a mejorar nuestro código, de pronto incluso, ¿no? A mejorar la estructura de la sintaxis, a implementar sentencias que le den una mayor robustez a un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí hablábamos del ciclo, el ciclo Red-Green Refactor, también conocido como el algoritmo TDD. Entonces, en el red dice, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, vamos a escribir un test que falle, es decir, tenemos que realizar el test antes de escribir la implementación. Normalmente se suelen utilizar test unitarios, como lo habíamos hablado, aunque en otros contextos podemos utilizar el TDD con test de integración, lo que habíamos hablado hace un minuto. Tenemos también el elemento green. En este caso dice que una vez que hemos creado el test que falla, implementamos el mínimo código necesario para que este test tenga que pasar. Es decir, de alguna manera nosotros aquí vamos a vamos a adaptar la funcionalidad y aquí vamos a ir viendo cómo nuestro TDD va a ir progresando y cómo ya va a ir cumpliendo las reglas de negocio a la hora de poderlo implementar. Ya hablamos también del refactor, y esto no es otra cosa que conseguir que el código nuestro pase por el testeo y podemos ver si es que en este caso podemos implementarle algún proceso de mejora dentro de lo que es la estructura. Entonces, este es el ciclo, como habíamos hablado, el test de falla, ¿no es cierto? En este caso, el test, el green, donde nosotros vamos a hacer que el test funcione, y también la parte de refactorización, cuando nosotros obviamente vamos a poder implementar mejoras a las soluciones que vamos implementando. Esta forma de programar ofrece dos beneficios principales. El primero y el más obvio es que tenemos un código con una buena cobertura de testeo, lo que es positivo hasta cierto punto. Es decir, aquí nosotros debemos de encontrar un balance entre las pruebas que vamos a ir implementando y obviamente en la velocidad que necesitamos tener a lo largo de lo que es la construcción del proyecto. El segundo beneficio es que escribir primero las pruebas siempre nos van a ayudar a diseñar la API o la solución, la interfaz visual que va a tener nuestro componente, ya que nos obliga a pensar en cómo vamos a querer utilizarlo. Esto suele acabar derivando en componentes con responsabilidades bien definidas y de bajo acoplamiento, es decir, no vamos a tener códigos donde las lógicas van a estar sumamente acopladas o donde vamos a tener, por ejemplo, una duplicación de código a la hora de implementar la solución. El TDD como herramienta de diseño, pues TDD como una herramienta de diseño de software nos ayuda a obtener un mejor código, no a obtener más testeos. Aquí lo que nosotros debemos es justamente entender. Algunas personas cuando empiecen a trabajar con el TDD, hay personas que desde su punto crítico pueden decir
que hacer testeos a la hora de trabajar con TDD o implementar DD en los proyectos de software de pronto pueden quitar mucho tiempo a la hora de trabajar, pero la verdad no es tanto así. Porque si bien algo importante que debemos tomar en cuenta, y especialmente desde las perspectivas de las metodologías ágiles, es que justamente esta capacidad que nosotros tenemos de utilizar el TDD dentro de los proyectos y especialmente cuando estamos trabajando de la mano del usuario, es aquí donde nosotros retroalimentamos de manera positiva cuáles son las reglas de negocio que nosotros queremos implementar a través, dentro del proyecto. Entonces, si ustedes se acuerdan, tanto Scrum, tanto como XP, tanto como Kanban, en algún momento, cuando se comienza a trabajar con los proyectos, necesitamos una retroalimentación muy importante de parte del usuario. Entonces, es aquí donde las pruebas comienzan a tener bastante peso, porque es justamente aquí donde comenzamos de una manera totalmente independiente a plasmar todas las funcionalidades que vamos a tener dentro de lo que es el proyecto. Entonces, en este caso, nosotros debemos, para poder implementar, los primeros requisitos para poder satisfacer el producto de software, debemos seguir los siguientes pasos. El primero, obviamente, que debemos de escoger un requisito. Lo segundo, vamos a escribir el test que falla, ¿se acuerdan la parte del red? Luego creamos la implementación mínima para que el test pase, es decir, la parte del green. Luego ejecutamos todo el testeo. Luego refactorizamos, que es la parte del refactoring. Y luego lo que hacemos es actualizar la lista de requerimientos. Es decir, todo se basa en una lista de funcionalidades que nosotros vamos a tener a lo largo de todo el proyecto. Y estas, por ejemplo, si hablásemos de Scrum, estas vendrían a partir, ¿no es cierto?, de los PBIs o de las tareas que forman parte del PBI. Lo mismo podría pasar con XP. Normalmente cuando desarrollamos un producto de software, los requisitos no están completamente definidos desde el principio. O estos sufren cambios a corto o mediano plazo, bien porque son descartados, modificados o porque surgen otros nuevos. Entonces aquí TDD encaja bien con este tipo de escenarios, ya que además de ir añadiendo el testeo, ¿no es cierto?, el plan de pruebas, que evalúan que nuestro diseño cumple con los requisitos especificados, también ayuda a describir nuevos casos que no se habían detectado previamente, incluso a la hora de definir los requisitos. A esto último se le conoce como el diseño emergente. Sí, hay que tener en este caso debemos tener mucha, eh, eh, ¿cómo les puedo decir? Esa habilidad para que a la hora de poder implementar, ¿no es cierto?, nuevos requerimientos, pues obviamente aquí el TDD va a encajar bastante bien en lo que nosotros vamos a construir. Entonces aquí, ¿cuál es la estrategia dentro de este ciclo para yo poder pasar, ¿no es cierto?, de lo que es mi fase o mi primer bucle rojo hacia el siguiente ciclo que está en color verde. Entonces, uno de los puntos más dedicados a la hora de aplicar el TDD es el paso en que ya tenemos un test de falla y debemos crear la implementación mínima para que el testeo pase. Entonces, para ello dice que Ken Beck en su libro Test Driven Development, con ejemplos, expone un conjunto de estrategias también conocidas como patrones de barra verde que van a permitir avanzar en estos pequeños en estos pequeños pasos hacia la solución del problema. Miren que aquí hay un libro que sería bueno que lo busquen y si es posible lo encuentran en español, podrían compartir incluso entre ustedes. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que ver con la implementación falsa? Una vez que tenemos el test fallado, la forma más rápida de obtener la primera implementación es crear un fake, es decir, un error que devuelve una constante. Esto nos va a permitir ir progresando poco a poco en la resolución del problema, ya que tener la prueba ya que al tener la prueba pasando, estamos listos para afrontar el siguiente caso. Entonces, luego de la implementación falsa,
vamos a tener este elemento que se llama triangular o la técnica de triangulación. Este es un paso, dice, que sigue a la técnica de implementación falsa. Es más, en la mayoría de contextos forma parte de la triangulación basándose en lo siguiente. Escoger el caso más simple para resolver el algoritmo, luego aplicar el algoritmo TDD y luego repetir los pasos anteriores cubriendo las diferentes dice causísticas, es decir, todas las causas posibles que podríamos tener en los diferentes escenarios. Y la otra, por ejemplo, la implementación obvia. Cuando la solución parece muy sencilla, lo ideal es describir la implementación obvia en las primeras líneas del ciclo del TDD. Ok, entonces, esto corresponde un poquito a la parte teórica que teníamos que ver. Ahora, ¿qué ventajas nosotros podemos encontrar a la hora de trabajar con el TDD? Entonces, dentro de las primeras ventajas, si ustedes recuerdan, hablábamos de que nos va a permitir, ¿no es cierto?, tener, primero, vamos a poder disminuir el costo, ¿no es cierto?, del mantenimiento de la aplicación. Es algo que yo le habíamos conversado. Otra de las ventajas que podemos tener es justamente que podemos desarrollar un producto de mucha mayor calidad y con la habilidad necesaria también en una menor cantidad de tiempo. La otra ventaja es que nosotros de aquí vamos a utilizar esta técnica para conocer todos los requerimientos reales que tenemos a lo largo del proyecto, pero aparte de eso también vamos a tener la capacidad de identificar nuevos requerimientos que pueden aparecer y que no fueron contemplados en una de las partes iniciales del proyecto. Otro aspecto importante es que de una manera directa, vamos a estar totalmente acoplados, ¿no es cierto?, con el trabajo, por ejemplo, de los usuarios, que en este caso son quienes van a permitir tener toda la retroalimentación posible del proyecto a la hora de la implementación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos aquí, bueno, déjenme ver por acá y por acá. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un ejemplo. Yo me imagino que todos están trabajando en el proyecto final, ¿no es cierto? Entonces yo me imagino que todos deben tener ya instalado en este momento la herramienta de Visual Studio para poder trabajar. Eso me imagino. Entonces miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a aplicar todo lo que hemos conversado en esta primera parte. Lo vamos a hacer desde una perspectiva funcional. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Vamos aquí a generar, vamos a abrir primero el IDE de Visual Studio. Vamos aquí a darle clic donde dice crear un proyecto. Y aquí yo le voy a generar un proyecto que se va a llamar, no sé. Primero, bueno, voy a generar una clase, una biblioteca de clases para poder generar la solución que yo necesito. Y luego ya vamos a ver qué otro tipo de proyecto vamos a agregarlo. Entonces aquí, por ejemplo, miren, yo aquí tengo la oportunidad de trabajar, no sé si habíamos algún momento revisado el IDE, creo que cuando estábamos trabajando con la parte de la Azure DevOps, algo habíamos conversado. Pero entonces aquí miren lo que yo voy a hacer es en este caso voy a generar una biblioteca de clases utilizando el lenguaje C#. Entonces aquí vamos a buscarlo. Yo voy a poner aquí, voy a poner biblioteca de clases, si lo ven aquí. Entonces voy a agregar esta biblioteca aquí dentro de mi buscador y automáticamente me aparecen todas las bibliotecas de clases que existen. Yo necesito trabajar, puedo trabajar con .NET Core o puedo trabajar con .NET Framework. De hecho, voy a trabajar con .NET Framework estos ejemplos. Y aquí, por ejemplo, miren, voy a encontrar este que dice biblioteca de clases del .NET Framework. Ojo, tiene que ser del .NET Framework para este ejemplo.
Y aquí yo le voy a decir proyecto para crear una biblioteca de clases. Entonces aquí le voy a dar siguiente. Y lo primero que yo voy a hacer aquí en el ejemplo es escribir el nombre. Voy a escribir el nombre en este caso, del proyecto que yo quiero, o de la solución que yo quiero implementar. Entonces, en este caso, le voy a llamar, yo qué sé, le vamos a poner testing y le voy a poner aquí metodologías ágiles, ¿ok? Voy a hacer una librería, una biblioteca que se llame testing metodologías ágiles, donde le voy a generar, por ejemplo, miren, aquí yo tengo una ruta por defecto que me está apuntando a la unidad B, a proyectos, a TDD, lo voy a dejar ahí y le voy a poner aquí, por ejemplo, metodologías ágiles, es como le voy a llamar yo, ejemplos TDD, metodologías ágiles, así le voy a llamar a la solución. Entonces, miren, aquí tengo mi proyecto que se llama Testing MA, la ruta, y aquí tengo el nombre de la solución. Entonces, por favor, me confirmen si estamos ahí. ¿Puede esperar un momento, por favor? ¿Sí? Estamos aquí. Entonces, hago esto y le voy a dar clic en crear. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ir pensando y vamos a hacer un ejemplo sencillito. Luego vamos a ir incrementando la funcionalidad y la complejidad de los ejemplos. Entonces aquí, por ejemplo, miren, yo lo que tengo es una librería. Pensemos que esta librería, para mi código, para mi funcionalidad, lo que yo necesito, por ejemplo, es generar, por ejemplo, el número factorial el factorial de un número, ¿sí? Entonces, a la par que yo genero este proyecto que para mí se llama Testing MA, Metodologías Ágiles, vamos a agregar otro proyecto a la solución. Entonces me pongo aquí sobre la solución y le voy a dar clic derecho. Entonces aquí yo le voy a decir aquí agregar, le voy a decir nuevo proyecto, ¿sí? Y aquí en el buscador de plantillas, lo que vamos a hacer es buscar algo que se llame pruebas unitarias. A ver, unitarias. Y aquí miren, yo encuentro algo que se llama proyecto de prueba unitaria del .NET Framework. ¿Sí lo ven aquí? De hecho, estos proyectos de prueba unitarias vienen ya por defecto embebidos dentro de lo que es el IDE de desarrollo de Microsoft. Ahora, ¿puedo hacer TDD con Java? Absolutamente sí. ¿Puedo hacer TDD con JavaScript, con Python? Lo podemos hacer. No hay ningún problema. Obviamente debemos utilizar los programas y los utilitarios necesarios para poder hacer este tipo de aplicaciones. En mi caso, yo voy a hacer un proyecto de prueba unitaria con el .NET Framework, obviamente asociado a mi proyecto con el que estoy trabajando. Se va a generar en la misma ubicación, ya no me pide el nombre de la solución porque estoy creándola ahí mismo. Entonces yo le voy a llamar a este proyecto, creo que era testing, así, ¿no? Testing MA y le voy a llamar .test, ¿sí? Así lo voy a llamar yo, para identificar que este de aquí, este señor de aquí, es el proyecto de pruebas con el que yo voy a trabajar dentro de mi código. Entonces, miren, tengo mi proyecto, mi biblioteca de clase, y acá yo tengo ya mi programita para poder hacer el testing. Y de hecho, miren que aquí dentro del testing, aquí me generó una clase, ¿sí? En este caso es una clase, pero que tiene el atributo de ser un tipo test class para poder hacer el testeo, en este caso, del factorial que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a comenzar. Aquí, por ejemplo, es donde empieza ya la parte de lo que nosotros debemos ir implementando.
Entonces pensemos en algo. Vamos aquí a pensar en voz alta. Pensemos aquí. ¿Ok? ¿Cómo calculo el factorial de un número? ¿O a qué es igual el factorial de un número? ¿Quién me puede decir? A la ¿Cómo calculo el multiplicación de, factorial de un número? multiplicando todos los números hasta el número que es indicado. Exacto, es el producto de todos los números, ¿no es cierto? Que va desde 1 hasta el número definido. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que me están diciendo es, nosotros aquí no comenzaríamos, cuando vamos a plantear un test, en este caso, permítanme, hagámosle un poquito más grande. Cuando yo comienzo a trabajar con esto, debo necesariamente ir definiendo cuáles son las reglas con las que yo voy a trabajar. Por ejemplo, yo voy a decir aquí, a ver, el factorial de un número, por ejemplo, yo voy a decir n factorial es igual, ¿no es cierto?, al producto de los números que van desde el 1, ¿no es cierto?, hasta, ¿no es cierto?, si quieren aquí le vamos a poner unos puntitos, hasta llegar al número n. ¿Ya? Entonces, listo. Entonces, aquí yo ya más o menos identifico cuál es mi regla de negocio. Es decir, si yo quiero sacar el 5 factorial, ¿no es cierto? O lo que yo podría decir también es, ¿no? Aquí que n factorial es igual, ¿verdad? Yo podría decir al número n por el número n menos 1 factorial, ¿no es cierto? Entonces, si esto yo lo veo en una regla, yo podría decir que 5 factorial, pongamos un ejemplo, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al 5 por el producto del 4 factorial, ¿sí o no? Y acá, por ejemplo, a partir de esto, yo puedo decir que 4 factorial es igual al 4 por el factorial de 3. Entonces aquí yo ya veo, por ejemplo, a primera vista que tengo un proceso que podría incluso ser un proceso recursivo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, ¿qué regla también podría establecer? ¿Qué regla también debería tomar en cuenta cuando esté trabajando con factoriales? Y que generalmente cuando hacemos este tipo de codificación siempre debemos validar. ¿El factorial de 1 a qué es igual? ¿A qué es igual el factorial de 1? ¿Quién me puede decir? 1. El factorial de 1 es igual a 1. El factorial de 0, ¿a qué es igual? 1. Exactamente. Entonces, aquí, por ejemplo, miren. Aquí, si pongo 1, 1 factorial 1, estamos bien, no hay ningún problema. Pero aquí, si es que yo digo, si yo les digo el factorial de 0, perdón, el factorial de 0, esto tiene que ser igual a 1. Entonces, fíjense en que aquí nosotros debemos ir definiendo, ¿no es cierto?, la regla de negocio. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, estas son cosas que nosotros vamos a ir analizando. Entonces, cuando nosotros vamos a armar las pruebitas acá, permítame, entonces nosotros vamos aquí a definir a la altura, ¿no es cierto? Aquí vamos a generar otra clase para hacerlo desde cero, no importa. Voy a poner agregar una nueva clase. Y a esta clase, por ejemplo, le vamos a llamar, yo qué sé, factorial. Le vamos a llamar factorial service test. Así le vamos a llamar. ¿Ok? Esta va a ser mi clase que va a estar dentro del testeo. Entonces acá le vamos a agregar una nueva clase. En cambio, en nuestro código, en nuestra clase que vamos a programar, aquí le vamos a llamar igual, factorial service. Así nomás. ¿Sí? Entonces voy a tener aquí factorial service. Y esta es la clase que va a servir para mi código, pero esta es con la que yo voy a establecer el proceso de pruebas. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, a esta clase factorial test, lo que yo le voy a hacer es agregarle
una referencia a este proyecto que se llama Testing MA. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí yo de la manera más sencillita? Le voy a decir en referencias, le vamos a dar un clic derecho, le voy a decir agregar referencia. Y aquí miren, lo único que le digo es voy a referenciar. Aquí en testingma.test agrego una referencia del proyecto de acá arriba. Y solo marco aquí el check. Voy a hacer de nuevo. En referencias, clic derecho, agregar referencias. Y aquí yo tengo este proyecto. Entonces le voy a llamar porque yo lo que necesito es comenzar a consumir los valores que tengo aquí dentro de esta clase que se va a llamar Factorial Service. Entonces me voy a quedar ahí y les voy a esperar un minutito para ir caminando con todos. Inge, disculpe que le moleste. ¿Puede repetir lo que hizo en referencia? Me perdí un poco ahí, por favor. Listo. Aquí lo único que hago es, a ver, yo dónde, ¿qué es? A ver, este tengo mi código, que este va a ser, ¿no es cierto? El código de mi factorial. Y acá yo tengo el código de prueba. Entonces, como yo necesito probar la funcionalidad que tengo en este proyecto, entonces yo me voy al proyecto, al testing, al de pruebas unitarias, y aquí en referencias digo clic derecho, agregar referencia, y aquí lo que hago es agregar una referencia del proyecto que tengo acá arriba. Es decir, yo en las pruebas necesito llamar a esta DLL de este proyecto para poder comenzar a utilizar los métodos. ¿Cómo veo si está referenciado? Si ustedes se fijan aquí, cuando yo le di a aceptar, automáticamente, miren, yo tengo una referencia en el proyecto de pruebas del proyecto que tengo aquí en la parte superior. Si se dan cuenta aquí, este proyecto está referenciado aquí a manera de una DLL. Si estamos hasta ahí. Sí estamos hasta ahí, chicos. Ok. Entonces, aquí lo primero que nosotros vamos a hacer es decir, bueno, entonces aquí le vamos a definir a esto como una clase pública. Entonces, aquí le voy a decir, ¿no es cierto? Estoy en el proyecto principal, todavía no estoy en las pruebas. Vengo a mi proyecto principal y digo, bueno, vamos a tener aquí una clase que se va a llamar Factorial Service. Entonces, aquí yo me voy a generar un método público, ¿no es cierto? Que generalmente si yo mando a calcular un valor, un factorial, ¿qué tipo de dato me tiene que devolver eso? ¿Perdón? Un entero. Perfecto, entonces aquí el método me va a devolver un entero. Entonces aquí le vamos a poner un método que se llama calcular o calculate, como le quieran poner ustedes. Vamos a ponerle calcular. Entonces aquí, ¿yo qué es lo que necesito enviar como parámetro? Es decir, ustedes me están diciendo que aquí, si yo le mando el 5, yo voy a recibir un valor calculado. Entonces aquí ya tengo el valor calculado, entonces aquí necesito obviamente especificar un valor entero para que aquí adentro este señor me devuelva, sea el valor con el que nosotros vamos a referenciar la operación. Entonces aquí le voy a poner int número, ¿no es cierto? Aquí genero el método. Miren que hasta aquí lo único que hemos hecho es conversar, ¿no? Entonces voy a poner aquí un return 0. Y aquí, por ejemplo, le vamos a dejar así. Voy a dejarlo como return 0 porque todavía no vamos a ir especificando las reglas de negocio. Entonces, miren, vamos acá, voy acá, ¿no es cierto? Ahora sí. Le dejo aquí, voy a dejar este método calcular todavía y yo no me voy a meter a programar y de eso se tratan las pruebas unitarias. Entonces, yo vengo acá al Factorial Service Test, ¿sí se fijan? Entonces a este señor también le vamos a decir, estoy en las pruebas, ¿no? Estoy aquí en la clase donde tengo la prueba, el punto test. Entonces aquí yo le voy a decir, bueno, tengo el public class Factorial Service Test. Entonces, aquí internamente voy a generar una prueba. Entonces, yo voy a generar, en este caso, mi prueba. Entonces, yo le voy a decir, este va a ser un public void, ¿no es cierto?
y le voy a decir, por ejemplo, le voy a decir prueba, le voy a llamar factorial 0. Es decir, yo le voy a mandar a calcular cuando el valor sea 0, yo quiero que vaya y calcule el valor. Entonces, fíjense en aquí algo interesante. Nosotros, dentro de mi código, aquí a nivel de prueba, habíamos referenciado, ¿no es cierto?, a la clase testing MA. Entonces, como yo ya tengo aquí mapeado, entonces yo lo que voy a hacer es crearme una instancia de esta clase que está acá dentro. ¿Sí me hago entender? Este testing es del proyecto, es una DLL que está aquí. Pero cuando yo referencie, voy a referenciar a todas las clases internas que tiene ese proyecto, obviamente expuestas. Entonces aquí, yo en el factorial test, lo que le voy a decir es, de una manera sencilla, voy a decirle, factorial service, acuérdense, esta clase de aquí es la clase que tengo acá, que está en el proyecto testing MA. ¿Por qué puedo verla? Porque se acuerdan, nosotros referenciamos aquí dentro dentro de las referencias de las pruebas unitarias. Entonces aquí yo le voy a decir, factorial service, le voy a llamar aquí si quieren servicio, es igual al new y voy aquí a instanciarlo. Nada más. ¿Estamos hasta ahí? Entonces lo único que hemos hecho es generar una instancia de este factorial service dentro de mi código. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros lo que le vamos a hacer es le voy a decir int, le voy a decir aquí resultado, o el result, dejémosle así, le voy a llamar aquí service, punto, y acuérdense que aquí nosotros ya teníamos un método que se llamaba calcular. ¿Sí se acuerdan? Entonces aquí le voy a decir service.calcular y pues yo le voy a mandar aquí el valor de 0, no importa. No, ahorita yo no me preocupo porque es lo que me tiene que devolver, ¿no es cierto? Entonces aquí, como yo sé que estoy trabajando dentro de un esquema de pruebas, entonces yo le tengo que decir, a ver, prueba. Voy a utilizar esta clase. Ah, perdón, aquí me falta referenciar. Aquí nosotros en la parte del using, acuérdense, y vámonos acá un ratito, acuérdense, que aquí dentro del proyecto del test, a mí por defecto, si ven que me generó aquí una clase que se llama unit test. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Lo primero, yo me voy a copiar estas referencias, si ven de esta clasecita que está ahí, yo le voy a llamar al Microsoft Visual Studio Test Tools y le voy a llamar a esta que se llama Unit Testing. Entonces me la voy a copiar y esta misma me la voy a llevar acá. Entonces me voy a copiar aquí y me voy a llevar, perdón, acá a la clase test que estoy haciendo en este momento. Primera cosa, me traigo aquí esta referencia de este using, de esta clase, a mi proyecto. Entonces ahí sí, veámosle. Y aquí ya tengo el assert. Entonces miren, voy a poner assert punto y aquí le vamos a utilizar este método requal. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí? Y aquí le vamos a mandar dos parámetros. Y aquí yo les voy a preguntar, cuando yo envíe, ¿no es cierto? Cuando yo envíe a calcular con un valor de 0, porque esta es la prueba que estoy haciendo, ¿cuál es el resultado que me tenía que arrojar a mí el código? 1. ¿Cuánto? 1, ¿no es cierto? Todavía no estoy hablando de la implementación. Aquí yo le digo que cuando yo envío un valor de 0, aquí me tiene que devolver el valor de 1. ¿Ok? Pero en este caso, aquí me dice, ¿cuál es lo que tú esperas? Yo espero un valor de 1, pero una vez que yo ejecute el método o la prueba, aquí tengo el resultado de lo que me va a devolver la pruebita. ¿Sí se fijan? ¿Sí estamos hasta ahí? Repito.
Repito lo que hicimos. Sí, Ok. por favor. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué estamos haciendo aquí? Algo de lo que nos decía el código. Aquí vamos a definir la sección de la range. Aquí vamos a definir el act, que es lo que yo voy a hacer. Acuérdense que para hacer pruebas unitarias se conoce como la triple A, el arrange, el ag y el assert. El arrange, básicamente, ¿qué es lo que a mí me permite, en este caso, pues, hacer el arrange? Es básicamente en esta sección de código, yo voy a crear el entorno de trabajo. Entonces, vamos a ponerle aquí, de hecho, le vamos a poner aquí, crear el entorno, ¿no es cierto?, del trabajo que vamos a hacer a nivel de la prueba. En la parte de ACK, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí básicamente lo que vamos a realizar es la operación en sí. Y en cambio en el assert es ver, aquí, perdón, aquí voy a ponerle, me falta el nombre. En cambio aquí en el assert lo que nosotros vamos a hacer es vamos a verificar la condición o el criterio de aceptación. A ver, exacto. Entonces, básicamente, miren, aquí en el arrange yo genero el entorno de trabajo. En el act yo hago la operación y en el hacer verifico la condición o el criterio. Miren que aquí a nivel de prueba todavía yo no me he preocupado de cómo está programado este método calcular. ¿Sí? Ok, entonces, para que esto pueda funcionar, para que esto pueda trabajar dentro de nuestro código, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a definir? Miren que en este caso, aquí hay una cosa importante. Cuando nosotros escogimos, ¿se acuerdan aquí? Cuando nosotros le dijimos agregar nuevo proyecto, cuando nosotros hicimos esto, aquí muchachos tomen en cuenta esta partecita. Aquí, cuando yo definí el proyecto de prueba unitaria, este proyecto es una forma como nosotros podemos implementar las pruebas unitarias. Por defecto, Visual Studio me da esta opción para crearlo. Sin embargo, podemos encontrar, incluso dentro del mismo Visual Studio, más opciones de cómo implementar. Entonces, para que mi código entienda de que esto es una prueba unitaria, entonces miren chicos lo que vamos a hacer. Vamos acá a la cabecera del método que nosotros acabamos de generar. Como estamos trabajando con las pruebas unitarias por defecto de Microsoft, aquí le vamos a poner test class. Automáticamente al poner este atributo sobre la clase, mi código está entendiendo de que toda esta clase es una clase de pruebas que nosotros vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo entiende mi código que aparte de que esta es una clase de prueba, este es el método que necesitamos probar? Vamos a ponerle otro atributo. Si el uno era test class, ¿este qué será? Test method. Y eso es todo. Miren, hasta ahí deberíamos tener todos nuestro codiguito aquí. Y me confirman, por favor. Sí, tenemos ya definido nuestra clase de pruebas. Hacemos aquí el arrange, es decir, creamos el entorno de trabajo. Aquí yo le estoy llamando a la clase Factorial Service que está en la clase que nosotros necesitamos programar, ¿no es cierto? Tenemos el ACK, o donde vamos a definir la operación, las acciones que vamos a desarrollar para poder obtener el valor que viene desde nuestro código principal. Y finalmente en el assert, ¿qué estoy diciéndole? En el assert le estoy diciendo, bueno, ahorita estoy consumiendo el servicio, voy a mandar un 0, yo espero de que esto venga 1 y aquí voy a validar con respecto al resultado. Es aquí donde nosotros sabemos si la prueba fue o no fue satisfactoria. Entonces, aquí háganle cuenta que en este punto es donde yo comienzo a conversar con el cliente, qué es lo que vamos a tener como datos, qué es lo que él va a enviar como dato y qué es lo que nosotros vamos a regresar como datos. ¿Ok? Entonces, cuando esto suceda y yo ya tenga en este esquema
pues vamos a mandar a ejecutar la prueba. ¿Cómo mando a ejecutar la prueba? Miren, vamos a hacer dos cositas. Tomen atención. La primera cosa que yo voy a hacer es, fíjense en aquí, voy a darle clic en ver, aquí en opción de ver, y voy a llamar a esta opción que dice explorador de pruebas. ¿Sí lo ven que está aquí? ¿Sí lo pueden ver en el menú ver? Y ahí tengo algo que dice explorador de pruebas. Vamos a seleccionar esta opción y automáticamente, miren, se me abre una ventanita flotante. Permítanme, le voy a capturar. A ver, ¿por dónde se metió? Nuevamente, mil disculpas. Aquí está. Miren, aquí está. Se me fue a la otra pantalla. Y aquí tengo esta ventanita que de hecho le voy a poner aquí. No importa. Ah, no, 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 no. Ahí no, ahí no. Tengo que sacarla de aquí. Quiero ponerle a la misma altura de estos elementos. Entonces no es aquí, sino, a ver dónde. Ahí. Exacto, aquí le vamos a poner. Miren, yo me traigo ahorita, ¿no es cierto? Estas pruebas y fíjense en que aquí ya él entiende y él reconoce que tenemos un aplicativo que se llama testingma.test, que es un aplicativo de prueba. Todavía, incluso, él sabe, miren, ¿se acuerdan que nosotros pusimos una clase? Y aquí él ya identifica que hay dos clases para probar. De hecho, la una es una clase que se nos generó por defecto, ¿se acuerdan esta? Y de hecho, esta la vamos a borrar para que no nos haga ruido. Esta que se llama Unitest 1, solamente era para podernos copiar esos datos que teníamos ahí. Y todavía, miren, aquí me dice, bueno, no hemos hecho todavía ninguna prueba. Aquí, ¿no es cierto? Miren, aquí está el método. Ya me hace una referencia de la prueba, ¿no es cierto? Y hasta aquí, miren, solamente me dice, bueno, aquí hay un método que necesita ser validado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, miren, chicos, voy a coger esto, le voy a dar clic derecho, me voy a ubicar en el Factorial Service Test y le voy a dar clic aquí en la opción donde dice ejecutar pruebas. En la clase que nosotros habíamos programado de las pruebas, donde está el arrange, el act y el assert, le vamos a dar clic derecho y le voy a decir ejecutar pruebas. ¿Sí lo ven? Entonces le vamos a dar clic aquí en ejecutar pruebas y miren lo que va a suceder. Vamos acá al explorador de pruebas y miren que aquí ya comenzó a correr las pruebas. Miren que aquí ya se está ejecutando y miren lo que pasó. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto que pasó aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué todo esto me dio error? ¿Quién me puede decir? Perfecto, porque cuando estábamos trabajando con la prueba, aquí, ¿qué es lo que esperaba mi código? Mi código esperaba que aquí, cuando yo mande operar, si yo le mandaba 0, lo que esperábamos como usuario, aquí con el usuario es que venga 1, pero en realidad acá está 0. Y está 0 porque acuérdense que aquí en el código principal nosotros tenemos aquí programado esto solamente con un return igual a 0. Esto que acabamos de hacer ahorita, muchachos, esto de aquí es lo que nosotros aquí a nivel de, a ver, déjenme ver dónde está la teoría, aquí, perdón, es lo que nosotros como llamamos como el test file. ¿Sí se acuerdan? El test file, es decir, este es el test que va a fallar. Es decir, aquí no hemos implementado nada de lógica, solamente hemos definido cómo se va a ejecutar la prueba, en este caso, a partir de las indicaciones iniciales que va a tener mi código. ¿Ok? O el requerimiento. Hasta ahí estamos todos. Hasta aquí. ¿Estamos hasta ahí, por favor? ¿Estamos hasta ahí todos, por favor? ¿Me confirman? Señora Costa, ¿estamos hasta ahí? No les escucho a nadie.
Noelia, ¿estábamos hasta ahí? Sí. Ok, listo. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, em, vamos a tomar vamos a tomar, ¿cómo se llama aquí vamos a tomar este codiguito de aquí? Entonces, vámonos a la parte, ahora sí, de la implementación. Entonces, aquí sí comenzamos a analizar y decimos, bueno, entonces, ¿cómo debería funcionar el factorial, no es cierto? Entonces aquí vamos a decir, bueno, aquí ya nos tocaría comenzar a pensar en la implementación de la solución. Entonces yo le voy a decir, eh, por ejemplo, pensemos, ¿no? Yo le voy a decir, ejemplo, si en este caso el número es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué le voy a decir? Return, ¿qué retornamos? El valor de 1. Aquí me da error porque todavía no estoy retornando ningún otro valor a partir del if. ¿Ok? Entonces, más, le vamos a poner igual return 0 y pensemos, ¿no? Que todavía no hemos implementado todas las funcionalidades. Entonces, si se dan cuenta, aquí voy a volver a ejecutar el código. Voy a mandar a ejecutar nuevamente las pruebas y comienza a validar. Entonces, ahora sí, ya todo me dio en true. ¿Por qué? Porque yo le dije, ¿no es cierto? Que cuando venga un valor de 0, él va a retornar en 1. Entonces, es lo que pasó, que aquí en la prueba, él esperaba 1 y le retornaron el valor de 1. Entonces, aquí, asimismo, vamos a copiarnos de este método igualito y le voy a poner prueba factorial de 5. Entonces, ahora no voy a mandar el valor de 0, sino que voy a mandar el valor de 5. Entonces aquí le voy a decir, esta es otra prueba que lo estoy haciendo yo y digo, bueno, aquí vamos nuevamente a instanciar esto, el arrange. En el ACK, aquí no le voy a mandar esto, le voy a mandar, por ejemplo, el valor de 5. Y le digo, bueno, cuando yo mande, ¿a qué es igual el factorial de 5? 5 por 4, 20, 120. por 3, 60, por 2, 120, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga esto, obviamente, miren, a pesar de que una regla se está cumpliendo, la otra no. Entonces, miren, eso es de esto se trata, ¿no? Entonces, voy aquí a compilar. Aquí, de hecho, me va a aparecer ya la otra prueba. Y le vamos a mandar a ejecutar. Y miren, aquí nuevamente esto se va a poner. Y fíjense en algo. La prueba cuando el factorial es 0 pasa, pero cuando es 5 no está funcionando. Entonces, miren a mí cómo el TDD me va guiando las posibles casos que yo podría tener. Entonces, si yo vengo acá y digo, bueno, vamos a programar esto, entonces en caso de que sea diferente de 0, ¿cómo programaríamos esto? Entonces, yo le voy a decir return, ¿no es cierto? Hagámoslo recursivo. Entonces, esto va a ser igual, por ejemplo, a 5, ¿verdad? Perdón, no voy a poner 5, voy a poner número por, en este caso, nuevamente le voy a llamar al calcular y aquí le voy a decir de número menos 1. ¿Ok? Entonces aquí ya, ¿qué le estoy diciendo, no? ¿Se acuerdan lo que habíamos aquí hablado en la regla? Aquí en esta partecita de aquí. Nosotros habíamos dicho que el factorial de un número es igual al mismo número por el factorial de un número menor a él. Entonces, en este caso le estoy diciendo que es el número por el mismo factorial de un número menor al valor que está ingresando. Entonces, miren, aquí me está diciendo que en el último testeo, este método pasó 1, pero se cayó en 1. Entonces, ahora sí, vamos a mandar a correr nuevamente nuestro TDD y comienza, ¿no? A probar todo, compila y ahora todas las reglas se cumplen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer ahorita? Acabamos de hacer, ¿qué? El test de paso. Es decir,
todas las funcionalidades que nosotros habíamos definido inicialmente, en este caso, ahora ya pasaron, obviamente, porque programamos la funcionalidad. ¿Ok? Y listo. Miren, esto es todo. Esto es TDD. Y estamos haciendo TDD. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando venga y me pongan aquí, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Voy a poner un factorial, yo que sé, de 20. Ahí pongamos un factorial de 20, a ver qué pasa. Entonces me voy al testeo y nuevamente hago otra prueba. Y digo, bueno, todo esto está bonito. Por favor, ahí mientras tanto, denme calculando cuánto es el factorial de 20. Entonces mejor calculo yo rapidito. A ver, veamos ahí cuánto me da el cálculo. Ay, pero es que es un número, eso es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería. Entonces aquí el factorial de 20. A ver, aquí vamos a total. Miren, por ejemplo, muchachos. Vengo acá y aquí encuentro que el factorial de 20 es igual a este número que tengo aquí. Ok, ¿sí lo ven? Entonces aquí es lo que yo debería probar, ¿no? Este es el... Si quieren, podríamos ponerlo así. Factorial de 20. Si quieren, aquí incluso le podríamos poner factorial de 5, como ustedes quieran llamarle, ¿ven? Aquí esto no es una camisa de fuerza. Pero pueden irlo poniendo así. Listo. Entonces ya tengo el factorial de 0, 5 y 20. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Entonces me voy acá a las pruebas y obviamente aquí vamos a tener un problema de desbordamiento. Porque el momento, si lo ven, si se dan cuenta. Entonces aquí, ¿qué pasó? Que yo llegué a un punto donde llegué a la máxima capacidad de la variable entera al momento de definir su rango de valor. ¿Sí se dan cuenta cómo el TDD a mí me va a ir guiando esto? Entonces, en este caso, cuando esto falle, obviamente, ¿qué es lo que me toca a mí reformularme? Entonces, a mí me va a decir, bueno, entonces esto no va a ser entero. Esto necesariamente va a ser un número de doble precisión. ¿Sí lo ven? Entonces, vamos acá y vamos a las pruebas. Entonces, en cada una de las pruebas, aquí yo ya debería considerar que esto no va a ser entero, sino va a ser un elemento del tipo double. Le digo double, double, double. Perfecto. Entonces, voy aquí a guardarlo y en teoría esto ya debería funcionar. Entonces, nuevamente mando a ejecutar todo el proceso de pruebas y miren que todas las pruebas funcionaron. Ya. Ahora sí, yo puedo, en este caso, estar tranquilo porque mi código funcionó. Y si ustedes se dieron cuenta, lo que yo acabé de hacer en este caso es la refactorización. Es más, si yo quisiera mejorar a este código, por ejemplo, se me ocurre, yo podría hacer un ciclo for, ¿no es cierto? Que va a ir desde el valor de 1 hasta el valor menor o igual a k. Y esta es la tercera parte, la refactorización. Y ahí es donde yo puedo decir, a ver, en vez de hacer con un proceso recursivo, yo le voy a hacer con un proceso iterativo. Entonces aquí yo le voy a decir que esto sea igual a menor o igual a esto. Entonces yo le voy a poner aquí una variable que se llame yo que sea del tipo double, que sea yo que sea el resultado. Y digo que resultado, si quieren le inicializamos en 0. A ver, double, perdón, acá. Yo le voy a decir que resultado, perdón, aquí, resultado va a ser igual, ¿no es cierto? Al valor de resultado por el valor de i. ¿No es cierto? Al resultado le podríamos inicializar en 1. Y ya.
Entonces, si quieren aquí, yo podría decir, bueno, voy a, en vez de tener este código, yo le podría decir, bueno, voy a ponerle return, resultado. Y aquí miren, esto que estamos haciendo es la otra fase de lo que habla nuestro código, la refactorización. Entonces, al igual como cambiamos aquí a double, así como le cambiamos aquí a tipo double el valor, entonces eso a mí me va a permitir, ¿no es cierto?, ir mejorando el código en función de los valores. Entonces, veamos si es que el código está bien hecho, mandemos a hacer nuevamente el testeo. Entonces, si el test funciona y todo está en verde, significa que lo programamos de manera correcta. Y ya, eso es todo. Como se dan cuenta, aquí yo tengo elementos totalmente independientes. Tengo elementos que van a trabajar de manera totalmente granular. Por eso son pruebas unitarias, porque yo para hacer estas pruebas no dependo de otros módulos, sino estaríamos hablando ya un poquito de lo que son las pruebas de integración, ¿no es cierto? O las pruebas generales. Hasta aquí preguntas, por favor. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Ok, asumo que todo está entendido. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más. Ahora sí, este ejemplo, obviamente lo vamos a hacer un poquito más rápido para ir un poquito entendiendo también otra forma que tenemos de poder hacer este tipo de funcionalidades. Entonces, si quieren, vamos a generar otro, bueno, aquí mismo podríamos generar aquí otros proyectos. Simplemente que al final podríamos ver vinculados en la parte del testing, las pruebas de ahí mismo, pero no pasaría más de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a generar un método igual, ¿no? Vamos a hacer la misma práctica. Vamos a generarnos un proyecto. Ustedes lo van a hacer de esta forma, por favor. Van a darle clic aquí. Van a darle un clic derecho. Le vamos a poner aquí agregar nuevo proyecto. Y aquí ustedes van a hacer esto. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger igualmente una biblioteca de clases. Le voy a dar siguiente y aquí vamos a hacer algo. Aquí necesito que ustedes pongan su apellido y su nombre. ¿Cómo? Yo voy a ponerlo así. Yo le voy a llamar aquí a este proyecto Naranjo Hernán y le voy a llamar calculadora. ¿Ok? Ustedes van aquí a ponerle como prefijo el nombre de ustedes. ¿Ok? Lo vamos a hacer dentro del mismo proyecto. Le voy a poner aquí en crear. Y listo. Y lo mismo vamos a generar. Asimismo, miren que ahora no vamos a generar. Voy a ponerle aquí agregar. Nuevo proyecto. Y aquí yo no le voy no voy a agregar aquí se acuerdan que utilizamos un proyecto de prueba unitaria para el caso anterior. Yo no voy a utilizar un proyecto de prueba unitaria, sino que voy a utilizar nuevamente una biblioteca de clases. Entonces voy a seleccionar la biblioteca de clases, le voy a dar siguiente y le voy a poner un nombre igualito al que tenía acá. Entonces yo le voy a poner aquí nuevamente Naranjo Hernán, ustedes van a poner su nombre, le van a poner calculadora, ¿ok? Y ustedes aquí le van a llamar a esta calculadora, le van a poner como test. ¿Ok? Entonces el 1 prácticamente se van a llamar igualitos, solamente que el 1 va a terminar como test y todos los proyectos son del tipo biblioteca de clase, ¿no? Tanto este señor como el de acá.
Ahora, si se fijan aquí a este proyecto, yo no le llamé como prueba unitaria a la hora de crearlo. Yo les creé como una biblioteca de clase. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para yo hacer que esta biblioteca funcione como un proyecto de biblioteca de clase? Entonces, miren lo que voy a hacer aquí, en este caso, ¿ok? Yo le voy a poner aquí, le vamos a dar clic derecho sobre este proyecto, sobre el que dice test, le vamos a dar clic derecho y le voy a poner aquí donde dice agregar paquetes Nugget. ¿Sí? Repito, sobre este proyecto que dice calculadora test, le voy a dar clic derecho, le voy a poner aquí agregar y le voy a poner aquí administrar paquetes, perdón, clic derecho, administrar paquetes Nugget sobre el proyecto test. Entonces le vamos a dar clic aquí y vamos a agregar, aquí miren, me va a aparecer esta interfase. Esto es un repositorio, el Nugget, a nivel de mis proyectos de software. Es un repositorio donde yo puedo llamar o vincular a diferentes librerías de diferentes empresas de software que pueden trabajar de manera ya validada con mis proyectos y aplicativos. Entonces, en vez de irme a estar buscando los códigos, ¿no es cierto?, en cada uno de los proveedores de soluciones, yo lo que hago facilito es venir acá y en este Nugget busco en un lugar todo centralizado, todos los paquetes que tengo disponibles. En este caso, para poder trabajar, vamos a buscarle a un elemento que se llama NUnit, por favor. Vamos a poner NUnit. Y fíjense, aquí yo tengo este elemento que se llama NUnit, que está solito. Hay otros que dicen TestAdapter, Console Runner, Console. Yo solamente le voy a llamar a este NUnit, que lo tengo aquí, y me lo voy a traer a mi código. ¿Cómo lo traigo? Simplemente le damos clic aquí donde dice instalar. ¿Ok? Entonces le voy a dar aquí en instalar y fíjense en lo que va a suceder. Aquí en referencias, fíjense, aquí, al ponerlo a instalar, automáticamente, ¿qué es lo que hizo? Se descargó del internet este código que se llama NUnit y lo instaló dentro de las referencias de mi proyecto. Entonces, yo ya tengo en este caso la biblioteca que se llama NUnit para poder establecer un proceso de, en este caso, de testeo dentro de mi proyecto. Entonces voy a cerrar este Nugget y hasta aquí ya debo tener el NUnit instalado dentro de lo que es mi proyecto test. Y me confirmen si estamos hasta ahí. Y como ya estamos aquí en referencias, también agreguémosle la referencia al proyecto que tengo acá arriba. Entonces le voy a darle clic derecho aquí en referencias, igual como hicimos en el anterior, agregar referencia y aquí le ponemos Naranjo Hernán Calculadora, que es el proyecto que tengo acá arriba, y le damos clic en aceptar. Y ya tengo aquí referenciado el proyecto de la parte superior y el NUnit, que es el que yo necesito como librería para poder establecer las pruebas unitarias. Entonces, igual que en el otro proceso, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, lo que yo necesito en este caso, pues es comenzar a establecer, ¿no es cierto?, las clases para poder trabajar. Entonces, aquí les voy a enseñar también a hacer otra cosita, ¿ok? Entonces, aquí, si quieren, aquí le vamos a crear una nueva, vamos a agregarle, de hecho, una clase. Vamos a agregarle una clase al proyecto test, que en este caso le voy a llamar yo, ¿cómo le vamos a llamar? Podríamos llamarle calculadora test. ¿Ok? Entonces le voy a llamar aquí, dentro del proyecto test, una clase que se llame calculadora test. Entonces fíjense en aquí
yo ya tengo a la calculadora test. Lo primero que voy a hacer aquí es hacer dos cosas. Vamos a utilizar el using para llamarle al proyecto calculadora, perdón, que se llama Hernán Naranjo Calculadora. Y voy a llamar con el using también a la referencia del NUnit que nosotros habíamos instalado. ¿Ok? Y le ponemos NUnit, veamos así. Y así está, ¿sí? Y le vamos a poner al NUsing, perdón, al NUnit punto framework. Pongámosle aquí framework. No hay más. Lo vamos a poner así. ¿Ya? Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, miren que en el ejemplo anterior nosotros, como habíamos utilizado un proyecto de tipo pruebas unitarias, para nosotros poder especificar que esta era una clase de testing, le poníamos el atributo testClass, pero porque estábamos con un proyecto de pruebas unitarias. Ahora, como estamos trabajando con NUnit, aquí un poquito vamos a cambiar el atributo. Entonces, no se va a llamar testClass, sino que le vamos a poner aquí testFixture, aquí, ¿ok? Eso significa que esta es la clase, ¿sí? Si quieren, aquí le vamos a poner, esta es la clase que implementa las clases de pruebas, ¿ok? Entonces aquí, dentro de esto, ¿no es cierto? Dentro de esta clase, nosotros lo que vamos a hacer es... a ver, sí, dentro de esta clase, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a definir un caso para poder hacer, igual que lo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, permítanme aquí. ¿Qué es lo que yo voy o cuál es la idea de esta clase? Es, por ejemplo, que me ayude a realizar operaciones. Por ejemplo, vamos a probar, lo primero que vamos a probar es la suma de dos números. Sin embargo, no solamente podríamos probar eso, ¿no? Podríamos probar diferentes tipos de métodos dentro de la clase que vamos a generar aquí, que se llama calculadora. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a definir un método público que va a ser del tipo void. Por ejemplo, lo que podríamos definir un método, aquí, por ejemplo, le podríamos decir, el método se va a llamar, para mi prueba, le podríamos decir una calculadora nueva, debe iniciar, aquí, perdón, en 0. Ese es un método que yo necesito implementarlo dentro de mi testing. Entonces, fíjense en aquí. Este es el método. Entonces, ¿cuál sería la idea? Acuérdense, aquí nosotros vamos a tener el arrange, igual como lo hicimos en el otro ejemplo. Vamos a definir el act, la acción, y vamos a tener que definir el assert. Entonces, aquí vamos a programar esto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, bueno, necesito generarme una clase de los elementos que tengo aquí en el proyecto principal. Pero como no tengo nada todavía ahí creado, entonces vamos a generar esa clasecita, ¿no es cierto? Le vamos a dar clic, nueva clase. Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo llamar a esta clasecita, le vamos a llamar, yo qué sé, calculadora. ¿Ok? Veamos que estén bien los nombres. Entonces, miren, ahora ya tengo acá la clase que se llama calculadora. Entonces, esto va a ser, obviamente, una clase pública. ¿Y qué le vamos a hacer a esta clase? Pues vamos a generarle solamente un constructor. O bueno, vamos a ir haciéndole primero lo de acá para que vayan viendo cómo le vamos a ir construyendo lo demás. Entonces aquí lo único que, como ya tengo acá la clase calculadora, entonces aquí yo voy a decir var, le vamos a decir calc,
que es mi variable, mi variable del objeto de la clase. Y aquí le voy a decir new calculadora. Y esta es la clase que acabamos de generar ahorita. Entonces, como me dice que cada vez que inicie la calculadora debe inicializar con un valor en 0, aquí en ACK básicamente no hay ninguna operación que hacer, sino que en assert sí. Aquí le voy a decir, en assert, punto, aquí utilizamos el r=, y le digo, ¿cuál es el valor esperado que tenemos a la hora que arranque la calculadora? Es 0. Entonces, yo para poder acceder a la clase calculadora, ¿no es cierto? Necesito llamar al objeto calc que acabamos de generar. Y si yo le pongo punto, fíjense en que no tengo ningún elemento aquí generado. Entonces aquí puedo hacer dos cosas. Ingeniero, Dígame. disculpe que le moleste. Quería pedirle permiso, de repente se me podría dejar salir de la hora, por favor. Lo que pasa es que mi hermano se puso mal y necesito llevarle a algún doctor. No hay problema, no hay problema, pero recuerden que al final teníamos que enviar esta práctica, pero siga nomás, luego yo arreglo con usted. Gracias, ingeniero. Ok, entonces aquí, por ejemplo, yo necesito definir un valor inicial para que esto se establezca en 0. Entonces aquí tengo dos opciones. La primera es, con el objeto calculadora, vengo acá a la clase, y lo que voy a definir aquí en la clase va a ser un valor inicial. Entonces, ¿cómo podríamos definir un valor inicial? Pues sencillo, vamos a generar una propiedad. Miren, para generar una propiedad voy a poner la palabra prop, así solita, ¿sí ven ahí? Y le voy a dar doble tab, seguido, el tabulador, 2 veces, 1, 2. Y automáticamente se me genera la propiedad. ¿Sí lo ven? Entonces yo voy a decir que este puede ser un objeto doble. A este señor le vamos a llamar, yo que sé, como valor. Nada más, así sencillito. Y ese es el elemento que yo necesito definir. Entonces, acá le voy a decir, esto va a ser igual al valor. ¿Ok? Entonces, de hecho, ahí vamos a arrancar ya con nuestra prueba fallida, ¿no es cierto? Porque aquí, el momento en que nosotros, como ya hemos definido que este es del text feature. Ahora, así como en el ejemplo anterior, ¿se acuerdan que definimos el test class y el test method? Para indicarle que este método de aquí es un método de prueba, ¿sí? Entonces aquí nosotros le vamos a poner el atributo test case. ¿Por qué tienen nombres diferentes entre los dos ejemplos? Porque acuérdense en que aquí nosotros, para este ejemplo, estamos utilizando el NUnit, ¿ok? Y en cambio, en el otro proyecto trabajamos directamente con un proyecto de tipo prueba unitaria propio del Visual Studio. Pero el principio es el mismo, no cambia nada de esto. Entonces, ¿qué hacemos? Igual, vamos de aquí a la opción ver, vamos al explorador de pruebas. Ok, yo voy a minimizar esto. Y aquí yo quiero mandar a compilar. Compilemos la solución. Y veamos aquí si es que nos va a dejar correr esto. Entonces, voy a marcar este elemento de aquí y le vamos a mandar a correr. Entonces, está ejecutando y aquí me está dando un warning, pero me dice que está dando este warning. Me sale como prueba no ejecutada. Vamos a ver acá. A ver, vamos con todo. Ya, vamos a hacer una cosa, chicos. Vengan acá nuevamente al proyecto de testeo. Aquí. Vamos a darle aquí clic sobre el proyecto test. Nuevamente vamos al nugget. ¿Sí? Y aquí en examinar pongan nuevamente NUnit. Y aquí instalémosle este que dice NUnit. A ver aquí. NUnit. Sí, instalémosle este que dice NUnit 3 Test Adapter. El segundito también. Vamos a instalarle el primero y el segundo. Vamos a darle clic en instalar. Listo. Entonces ahorita ya debería tener, sí, más que nada la actualización a eso.
Y acá volvámosle nuevamente, guardémosle y volvámosle a ejecutar la prueba. Veamos si es que es por eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ahí se ejecutó. Y fíjense en que aquí ya me está devolviendo, me dice que la prueba es satisfactoria, porque como es una variable double y como no está inicializada, pues obviamente me está devolviendo el valor en cero, entonces no hay ningún problema, ¿no? Porque el momento de instanciar, ustedes saben que las instancias de cualquier objeto tipo numérico, el valor por defecto es cero, no es nulo, ¿no? Ojo con eso. Entonces, en este punto, yo ya está funcionando el testeo. Sin embargo de eso, vamos acá a la clase calculadora. ¿Qué haría yo, por ejemplo, si quisiera que de manera certera este valor siempre retorne en cero? ¿Qué es lo que yo podría hacer aquí? Aquí yo le podría decir, bueno, entonces vamos aquí a generar, ¿no es cierto?, el constructor. Vamos a escribir la palabra CTOR y nuevamente le voy a dar doble tab. 1, 2, y se me genera el constructor de mi clase. El constructor tiene la característica de que es un método que tiene el mismo nombre de la clase, por eso es el constructor, ¿no? Y no hay un tipo definido aquí. Entonces, en este constructor, ¿qué le voy a decir? Solamente para asegurarme que esto ya no es necesario, pero con eso estoy diciéndole, bueno, la propiedad valor, cada vez que instancie la clase, siempre va a tener un valor de cero. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, vamos acá y le vamos a decir, bueno, ya esto está bonito, ya sabemos que se inicia en cero, la prueba funciona, entonces vamos a generarnos un método que en este caso nos permita sumar, por ejemplo, al sumar 2 y 3 nos dé un valor de 5. Entonces voy a utilizar igualmente, acuérdense, como este es un test case, va a ser el atributo que me va a indicar que es un método de prueba. Entonces yo le voy a decir public, le voy a decir void, entonces aquí le vamos a decir, al sumar 2 más 3 debe, perdón, aquí así debe ser 5. Ese es el nombre de mi método. Miren que aquí yo básicamente lo que estoy es definiendo un nombre para la prueba que yo quiero implementar. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer igualito, ¿no? Acuérdense, voy a copiarme para hacerlo más rapidito. Voy a tener aquí el arrange, voy a tener la acción o la operación, y aquí voy a poner el hacer, que es la validación, ¿no es cierto? Entonces, en el arrange, básicamente hacemos la declaración, ¿no es cierto? O creamos el entorno de trabajo. Aquí yo le voy a decir var, ¿no es cierto? Le voy a decir calculadora, es igual a new calculadora, ¿no es cierto? Aquí le voy a decir new calculadora. Listo, hasta ahí tengo ya el tema del arrange. En el ACK, es decir, en el ACK yo tengo que establecer la acción. Entonces aquí debería decirle calc. Se me ocurre sumar, pero como no tengo ese método, miren, aquí podemos hacer dos cosas. Les voy a enseñar esto. Yo puedo venir desde aquí, desde el método. Bueno, obviamente tengo que venirme a la clase y aquí generar el método sumar, pero también lo puedo crear desde acá. Miren, a pesar de que no exista el método, aquí yo le voy a decir sumar y aquí le pongo, ejemplo, 2,3. Y fíjense en aquí, yo lo dejo definido así, porque estoy queriendo sumar 2 y 3. Entonces, si ustedes se fijan aquí, me dice, oye, pero este método no existe. Pero el foquito que se prende me dice, oye, ¿quieres generar el método calculadora.sumar? Es decir, yo desde la instancia le puedo mandar a generar a la clase. Fíjense en que aquí no tengo el método sumar, pero si yo vengo aquí en el foquito y le digo, sabes que si quiero que se genere, aquí ya no me va a dar error. Y acá, si yo vengo a calculadora, ya en calculadora tengo aquí los valores. Entonces aquí sí le voy a decir, ¿no es cierto? En calculadora, básicamente lo que yo le voy a poner aquí es esto, ¿no? Le voy a decir
le voy a poner this.valor, ¿no es cierto? Es igual a 5. ¿Y ya? ¿Ok? Esto es lo que yo aspiro cuando vengan y sumen el número 2 y 3. Entonces, en el assert, ¿qué es lo que yo tengo que validar? Entonces, yo le voy a decir aquí, ¿no es cierto? Assert punto equal, ¿no es cierto? Y le voy a decir, si yo envío un parámetro, o sea, si mando 2 y 3, la idea es que me devuelvan 5. ¿Y dónde recibo ese elemento? En el calc.valor. ¿Sí? Es decir, cuando yo tome este valor, esta propiedad valor, esto tiene que valer 5. Entonces vamos a ejecutar la prueba. Aquí, ya. Ah, ya, aquí. Ya. Aquí fíjense que yo solamente estamos utilizando esta propiedad para asignar el valor de las operaciones. ¿Ya? Ya. No. Acuérdense que tenemos que ir primero por la prueba fallida. Entonces, aquí es un poquito como ir viendo, ¿no es cierto? Claro, ahorita me dicen, pero es que ya sabemos que valor 1 es más valor 2 y eso. Entonces, pero acuérdense que en este caso, las pruebas a futuro no van a ser sume dos números. Acá las pruebas va, por ejemplo, a decirme, oiga, ¿sabe qué? Sáqueme cuál es el promedio del listado de estudiantes reprobados de metodologías ágiles. Entonces ahí empiezo, ¿no? Si no hay estudiantes, si estudiante es 0, entonces el promedio es 0. Si me hago entender, y comienzo a definir yo mis posibles casos. Y de los casos generales, ¿no es cierto? Comienzo a programar los específicos y es a donde vamos a ir llegando. Entonces aquí, yo ya tengo esto, entonces lo siguiente a trabajar es la prueba. Entonces yo me voy acá al explorador de pruebas y fíjense que aquí apareció mi nueva pruebita. Entonces yo le voy a mandar a correr y el momento en que se ejecuta, empieza a ejecutarse toda la prueba y me dice, oye, qué va chévere, todo funciona. Perfecto. Entonces, si se fijan aquí, cuando sumo 2 y 3, me devuelve el valor de 5 y esto está bien. Aquí está, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos otra prueba, ejemplo, le voy a decir, bueno, ahora sumemos 4 y 3. Entonces, si sumo 4 y 3, el resultado debe ser 7. Entonces aquí le voy a poner 4 y 3 y acá ya pongo el valor de 7, que es del esperado. ¿No es cierto? Solamente cambié el nombre del método, los argumentos y el valor esperado que necesitamos. Entonces aquí, nuevamente, mandemos a ejecutar las pruebas. Y al momento de ejecutarse, nos damos cuenta de que, a ver, recompilemos aquí. Perdón, creo que no puse algo. Claro, miren, a ver, 4 y 3, test case. Listo, a ver, vamos a recompilar. Ok. Listo, ya recompilamos. Vamos a las pruebas y ahora sí, mandemos a hacer todo esto. Listo. Y aquí falló, ¿sí se dan cuenta? ¿Por qué falla? Obviamente porque ya la regla general no se cumple. Entonces aquí, ¿qué tengo que venir? ¿No es cierto? Entonces digo, a ver, ¿qué está pasando? Ya. Ahora sí vamos al segundo paso, a la codificación. Entonces yo digo, a ver, ¿cuándo va a funcionar esto? Y le digo, cuando B1 más B2, le asignemos a este elemento. Le voy a guardar, ¿no es cierto? Le voy nuevamente a recompilar todo. Me voy al explorador de pruebas y nuevamente le mando a ejecutar. Inge, disculpe que le moleste. Dígame. Tiene un problema con el visual, no sé qué sucede, Inge, se quedó parado. No, al Ahora punto le de vuelvo a aparecer una decir, imagen. tienen Ya, que ya resolver eso rápido, chicos. ya, gracias. ¿Ok? Entonces aquí si se fijan, ya me está cumpliendo las reglas. Entonces,
Ahora, ¿qué otras reglas tendría, no? De pronto, si es que los números son demasiadamente grandes, y ahí es cuando yo comienzo a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa si me envían valores negativos? ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? Y ahí es donde las pruebas me comienzan a ayudar a mí, ¿no es cierto? Entonces yo digo, a ver, vamos a probar con números negativos. Entonces yo le digo, al sumar, se me ocurre, ¿no? Le voy a poner aquí -4. Ay, perdón, no, aquí ya ese guión le dañó a todo esto. Le voy a escribir así, -4 y -3. Más -3. Aquí pongamos -3. Debe ser, aquí le vamos a poner -7. Y listo, y aquí le vamos a mandar -4, -3, -7. Entonces aquí yo ya le guardo, compilo nuevamente, ¿no es cierto? Y nuevamente nos vamos a las pruebitas. Entonces aquí voy a mandar nuevamente a correr esto. Y a ver, mandémosle con este. Este siempre como que les fuerza a todos de ejecutarse. Y miren que aquí este también me devolvió el valor de -7, ¿no? Aquí tengo más información, ¿no es cierto? De lo que pasó, ¿sí? Entonces de aquí también me puedo ir acá al código. Entonces como yo ya veo que todo esto está funcionando, me voy a la calculadora y entramos a la parte de refactorización. Entonces aquí le puedo dar clic y le digo cambiar nombre, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, perdón, voy a marcar esto. Digo cambiar nombre. Aquí le vamos a poner como parámetro. A ver aquí, a ver, control Z, déjenme ver. ¿Por qué no? A ver, vamos aquí a marcar esto. Y le voy a decir cambiar nombre. A ver, vamos a ponerle ahí como parámetro 1. Y acá le vamos a cambiar también a este señor el nombre. Y le voy a decir que se va a llamar parámetro 2. Y listo. Y ya tengo, por ejemplo, miren, refactorizado mis valores. ¿Ok? Alguien me dice, pero ¿sabe una cosa? ¿Y si le devuelven y le mandan números mayores? Entonces, bueno, pongámosle un doble. Entonces, no le voy a mandar así, le voy a mandar un doble. Voy a mandarle un doble. Y ahí puedo probar si es que puedo sumar valores mucho más grandes. ¿Ok? Entonces acá vuelvo a las pruebas y digo, bueno, entonces probemos. Esta se va a llamar al sumar, por ejemplo, le voy a poner aquí, yo que sé, cantidades grandes. Le voy a llamar así esta prueba. Perdón. Listo. Entonces le voy a dejar así. Aquí me comí esto. Listo. Entonces aquí en vez de mandarle 4 y 3, por ejemplo, se me ocurre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y voy a sumarle, control Z, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces el resultado que espero es que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ya, por ejemplo, esta cantidad es mayor que un entero y el valor esperado debería ser a esto. ¿Sí? Ok, entonces aquí vamos a mandar a recompilar. Y en las pruebas también les vamos a mandar a ejecutar. Y veamos si funciona. Si no me equivoqué al digitar los números, en teoría todo debe funcionar. Y todo funciona. Cosa que no hubiera pasado si se quedaban como valores enteros. Entonces, eso es la aplicación de cómo podemos implementar pruebas TDD a la hora de trabajar. Como les decía,
esto no está limitado a trabajar, por ejemplo, solamente con Visual Studio. Esto lo podemos trabajar por ejemplo, en este caso lo podemos trabajar con Java, lo podemos trabajar con JavaScript, lo podemos generar, por ejemplo, con cualquier y de desarrollo, lo podemos hacer con Python, con F#, con lo que ustedes quieran. Pero el principio de utilización de las pruebas unitarias siempre van a ser los mismos. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta sobre esto. ¿Sí? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, listo, muchachos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Van a hacer esto. Por favor, sigan lo que voy a hacer yo. Van a coger esto, la solución. Aquí sí le ven. Y le van a dar clic aquí derecho. Aquí a la solución, si le ven. Le van a dar clic derecho. Y le van a dar clic donde dice abrir en carpeta en el explorador de archivos. ¿Sí lo ven? Aquí donde está esta flechita azul. Van a venir acá. Sí, aquí obviamente van a ver aquí algunos elementos. Veamos de esta carpeta cuánto está pesando. Si está muy pesada ya no podemos. Listo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Miren aquí algo sencillito. Van a coger este proyecto, vayan haciéndolo conmigo. Y se van a ubicar aquí en la raíz, es decir, se les abrió así, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a coger este proyecto y le van a decir control C, control V. Es decir, en ese momento acabamos de sacar una copia del proyecto, ¿verdad? A esta copia del proyecto, a esta copia, ustedes le van a dar doble clic y ingresamos y vamos a encontrar todo. A la copia le van a coger y le van a borrar la carpeta que se llama package. A la copia. Acuérdense que estamos trabajando ya sobre la copia. Le van a eliminar todos los packages. Y ahora sí, eliminar esa carpeta package que teníamos originalmente generada. A esta copia le van a poner, le van a dar clic derecho. Le van a poner, bueno, déjenme ver, sí, perfecto. A esta copia, una vez eliminada la carpeta package, lo único que le van a hacer es, le van a dar clic derecho y le van a comprimir en RAR. Y ya. Y este archivito que no pesa ni 1 mega, me lo van a subir en este momento a la plataforma. Y esto se va a llamar Taller TDD. Inge, ¿cómo dijo que se sacaba la copia? Disculpe. Control C, Control V. La copia. Control C, Control V. Sí, o sea, si cojo Control C, hago Control V y se me genera una copia. Ah, ok. A la copia, lo que sí le hago es borrarle la carpeta que se llama package. ¿Sí? En el original, miren, aquí está el package. Entonces a la copia le quito el package, le comprimo, le hago un RAR y ahorita, por favor, me suben este archivito RAR, me suben a la plataforma como ejemplo, como aquí está un taller que se llama Taller TDD. Entonces, eso yo necesito que me suban en este momento a la plataforma, por favor. Entonces, les voy a habilitar en este momento para que me lo puedan subir. Obviamente, tomen en cuenta que el archivo comprimido no pesa más de 1 mega, entonces por eso le borramos del package para que no haya problemas al momento del envío. Ok, acá. Ya, sí, es que ahorita les estoy haciendo la asignación. Denme un minutito. Listo, entonces, por favor, está habilitado en 10 segundos. Entonces, esto, por favor, son las 5 para las 6.
Entonces, en 5 minutitos, para que me lo suban. Esto no se demora más de eso. Disculpe, ¿y dónde está la actividad? Ya les estoy ahorita subiendo. Denme 2 minutitos, por favor. Ujú. Ya. A ver, a ver, a ver. Listo, 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 listo. Ahorita ya debe estar habilitado, por favor. Póngale en F5. Y ahorita ya le deben encontrar al final. Ahí está en azulito. Sí, ahí dice taller TDD. Entonces, por favor, hagan lo que les dije. Sacan una copia, le borran el package, le comprimen todo, ¿sí? Y me dejan así el archivito y eso me lo suben, cada uno. Por favor, en este momento. ¿Listo? Ok, chicos, entonces vamos a quedar hasta ahí. Les recomiendo que por favor sigan revisando esto del TDD, sigan revisando, profundicen un poquito más. Sin embargo, de esto vamos a darnos cuenta que el TDD tiene mucha incidencia, especialmente en lo que es desarrollo, en otros tipos de desarrollos. Entonces, vamos a ver cómo esto incluso se acopla con otro tipo de IDEs de desarrollo, con otro tipo de herramientas. Entonces, el campo de acción de esto es súper amplio. Entonces, por favor, háganlo de esa manera y ya, y listo. Quedamos hasta ahí. No sé si tienen alguna inquietud o alguna otra pregunta adicional. Y si no es así, pues chicos, muchas gracias. Nos vemos Dios mediante el día miércoles. Entonces, por favor, sigan repasando, traten de profundizar un poquito más del tema de TDD. Y bueno, nos vemos el día miércoles. Muchas gracias, chicos. Una bonita tarde. Por favor, todos los deberes y tareas solo en la plataforma, nada por correo. Ya saben eso. Gracias, chicos, y